Hola, ¿qué tal? Hoy vengo de nuevo con un wrap-up. Voy a coger los siguientes 5 libros que he leído en este 2025 para ir contándoos un poco, hablando de todos estos libros que he leído y de los que no os he hablado en los primeros 6 meses del año o 7 u 8 meses del año. Y ahora os voy a hablar de todos ellos de golpe. Así que nada, sin más dilación, arrancamos. Comenzamos con un libro que me gustó mucho, la verdad, le di 4 estrellas. Es Un caballero en Moscú, del autor Amor Towles. Yo lo he leído en la edición de Salamandra, traducido por Gemma Roura Ortega. Bueno, este es un libro encantador. O sea, creo que la palabra que lo define es eso, encantador. Es un libro muy acogedor, como... No sé si decir cozy, ese término que está ahora tan de moda. Y me parece un gran mérito del autor, le acabo de dar al micro, ¿no? Bueno, me parece un gran mérito del autor porque explica, o sea, se dan acontecimientos que son muy duros, o sea, se dan acontecimientos, represión política, desapariciones, fallecimientos, en fin. Y sin embargo, estás todo el rato como a gusto, no porque te conviertas en un sociópata y eso te dé igual, sino que consigue a través de su protagonista, que es el conde Romanov, que es un personaje, diríamos, como perfecto, prácticamente, sentirte siempre abrazada en todo momento en el libro, estás en una zona confortable. Entonces, me parece un gran mérito por parte del autor el conseguir eso. Es verdad que estos acontecimientos que digo más tristes o negativos quizá no los explica de una forma muy explícita, algunos incluso los insinúa, pero que están ahí, ¿vale? Bueno, ¿de qué va este libro? Para los que no lo conozcáis, es el conde Romanov, es un noble ruso que con la revolución bolchevique sale del país, creo que a París, si no recuerdo mal, pero en un momento dado vuelve porque queda un familiar, ahora no recuerdo, su madre, su tía, no lo sé, y vuelve a lo que es ya la Unión Soviética. En ese momento lo capturan, le hacen un juicio, bueno, pues porque les resulta sospechoso, ¿no? Que un noble que tuvo que huir en la revolución, ahora, ¿qué hace en el país, no? Y, bueno, le van a condenar a muerte, pero por un episodio de juventud juega a su favor y lo condenan a arresto domiciliario, donde él se aloja, que en esos momentos es el Hotel Metropol en Moscú. Arresto domiciliario de por vida. Así que el libro es la vida del conde Romanov, no, he dicho conde Rostov, perdón. Romanov son otros. Eso, su vida en este hotel, la gente va conociendo, bueno, pasan muchísimos años, ¿no? Es prácticamente narra pues toda su vida, él llega ya de adulto, evidentemente, entonces, pues esos años. Y lo dicho, o sea, los personajes son entrañables, las situaciones que le pasan son muy tiernas, otras no tanto, pero insisto, siempre están matizadas por ese optimismo, ¿no? El conde Rostov es un personaje prácticamente perfecto, o sea, no sé, es buen amigo, es buen padre, es buen empleado, es hasta buen preso político, ¿sabéis? O sea, hasta ese nivel. Como digo, todo muy bonito, muy confortable, es un libro muy entretenido, muy fácil de leer, tiene más de 500 páginas, pero se lee muy rápido. Y quizá lo único que a mí no me ha convencido del todo es la lectura política, ¿no?, que podemos hacer. A ver, estamos hablando de un libro que cuenta como, no sé, 30, 40 años de la Unión Soviética, escrito por un estadounidense, ¿vale? O sea, vamos ahí ya. Pero, es una novela, es un libro de ficción,
ningún autor está obligado a contar todos los detalles y todas las versiones del contexto en el que sitúa sus personajes ficticios y su historia ficticia. Para lo que es el producto novela es irrelevante. Para mí, que le doy tres vueltas, que le busco tres pies al gato siempre, bueno, me gusta hacer esos análisis también, porque al final las obras literarias, como cualquier obra cultural y artística, se dan en un contexto determinado y se ven influenciadas por todos los contextos y los sesgos de los creadores. Así que, bueno, a mí me resulta interesante. Ya digo, no me acabo de convencer, pero es una muy buena novela. El siguiente libro que terminé es La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Este libro se publicó por primera vez en 1959. Yo lo leí en la edición de minúscula, traducido por Carlos André. Esta novela es puro terror psicológico. Es Casas encantadas, es narradora no fiable, es fantasmas, es tensión, pura tensión todo el rato. Y algo que consigue muy bien la autora es generar esa incomodidad constante, así como hablaba en el libro anterior de que estás todo el rato tranquila y feliz y sabes que no va a pasar nada que te altere ese estado de ánimo. Aquí es al contrario, ¿no? Estás todo el rato inquieta porque no sabes de dónde te van a venir. Porque, ya digo, la narración se centra en una de las protagonistas. Bueno, la protagonista es una de las 4 personas que van a esa supuesta casa encantada y su, digamos, evolución en los días que está allí. Claro, es muy difícil distinguir lo que es real de lo que no. Y te mantiene en esa tensión porque ella, por lo que está pasando, se va distanciando, enfrentando al resto de habitantes de la casa y todo consigue crear un ambiente súper opresivo que te transmite, ¿no? Me parece una novela muy, muy interesante. Obviamente, la influencia que ha tenido en todo el género posterior, ¿no? En esas novelas, películas, series de fantasmas, de casas encantadas, etcétera, es un referente para todo el género y muy recomendable su lectura. Bueno, pues vamos enlazando temas de narradora no fiable a narrador no fiable. Es que el siguiente libro que terminé es McClue, de Ottessa, perdón que lo lea, Ottessa Moshfegh, si no recuerdo mal. Ella es estadounidense, pero es como de ascendencia croata y iraní o algo así. No recuerdo. El caso, bueno, McClue es, creo que la primera novela que publicó, aunque aquí a España se editó 10 años después, se editó el año pasado por Alfaguara, traducida por Inmaculada Concepción Pérez Parra. Vale. Esta historia, a ver. Esta autora, por lo visto, el año pasado fue como un fenómeno, este año ya no tanto. Los fenómenos editoriales son así de fugaces. Pero me parece que es lo único que he leído, insisto, es su primera novela, y ya me parece muy, muy, muy interesante. Ahora bien, te tiene que gustar. O sea, es un libro muy crudo, es escatológico en momentos, es muy duro. La historia o la premisa, por no contar demasiado, es un marinero, pendenciero y borracho que se despierta de resaca en el camarote, cubierto de sangre, y bueno, se da cuenta de que está encerrado por sus compañeros
porque dicen sus compañeros que la noche anterior mató a otro marinero amigo suyo. Todo el libro es él dándole vueltas, intentando recordar qué pasó esa noche, y de paso en ese monólogo interior va recordando también su juventud, su infancia, hasta qué es lo que lo llevó a ese mundo, a ser como es, a esa absoluta perdición por el alcohol y a ese barco, ¿no? Primero en el barco, donde lo tienen retenido hasta que llegan a puerto, y ya de ahí pasa al calabozo y sigue con ese monólogo interior. El libro es muy incómodo, o sea, es muy incómodo en el estilo, en el lenguaje, es desagradable como el protagonista, ¿vale? Ahí le reconozco también a la autora, ha conseguido equiparar ese libro contado por ese personaje, hacerlo tan desagradable como el propio personaje. Perfecto. Es un libro muy cortito, la verdad, no llega a 200 páginas, se lee bien, es interesante. No esperéis que, no es de misterio, no esperéis que sea a ver si es o no es el asesino y se descubre lo que pasó realmente. No va por ahí la historia. Pero me parece un ejercicio literario súper interesante para ser la primera novela hace 10 años de una persona muy joven, creo que ahora tiene 42 o 43, o sea que una autora realmente joven, y sí, voy a buscar algo más de ella, porque también se percibe cierto humor negro que me recuerda un poco, la historia no tiene nada que ver, pero sí tiene un poco vibes de Fernanda Melchor, ¿vale? La autora de Temporada de Huracanes. Da un poco ese rollo, y me gusta ver autoras, francamente, que se atreven a ser, que se atreven a plantear historias y narrativas crudas, bordes, sucias y todos los adjetivos que queráis ponerle. Así que sí, intentaré seguir leyendo a Otesa. El siguiente libro que terminé es Nunca supe escribir, de César Cañete. César Cañete es un autor español, tiene canal de YouTube, lo dejaré por aquí abajo, es tal cual, César Cañete. Y este creo que es su único libro de relatos publicado hasta el momento. Son 3 relatos que recomiendo fervientemente leer en orden, porque tiene un sentido ese orden, y bueno, es un sentido que descubres o que terminas de entender cuando lees el último, ¿no? No estoy haciendo spoiler de ningún tipo, creo, porque hasta que no lo leáis, pues no vais a ver la enjundia del tema. Bueno, me han parecido, la verdad, que bastante interesantes. El que más me ha gustado ha sido el último relato, que os dejaré el nombre por aquí porque se me ha ido completamente de la cabeza. Y quizá es el que más me ha gustado porque como que cierra el paquete, ¿no? Como le pone ese lazo al paquete. Y porque es un ejercicio en el que se mezcla el mundo literario con el mundo real, como un relato. Bueno, el protagonista de este relato es un autor, como su obra tiene consecuencias en el mundo real, en fin. Esa conexión entre esos dos mundos, que siempre me resulta tan interesante ver en obras literarias, como hablábamos el otro día de Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Lo dicho, me parecen muy interesantes. Y sí que he de decir que este es el segundo libro que yo leo de César Cañete. Bueno, este fue el segundo, ahora ya he leído 3. Ya en otro wrap-up os contaré sobre el siguiente. Pero es el anterior al primero que yo leí, ¿vale? Entonces, sí que le estoy notando, percibiendo, y ahora después de haber leído el último publicado por él, que es mi tercero suyo, me estoy haciendo un lío horrible, pero bueno, quiero decir que percibo una muy evidente evolución
en el estilo de César. Y a mejor, por supuesto, me parece, pues eso, que tiene, en estos relatos se ve esa buena base y en estos libros que estoy leyendo y que cuanto más recientes son, estoy viendo que esa muy buena base se está cada vez más acompañando de un estilo más depurado, más acorde a lo que él quiere hacer, a lo que él quiere contar y a cómo lo quiere contar. Creo que está encontrando su pluma, por decirlo de alguna forma, y me parece un autor muy interesante para seguir. Así que, bueno, pues desde aquí os recomiendo no solo Nunca supe escribir, sino la obra de César Cañete en su conjunto, aunque es verdad que no he leído los libros de novela negra, son los primeros que publicó. Yo estoy con su trilogía de autoficción. Bueno, espero que sea trilogía, he leído 2. Espero que haya un tercero, creo que sí. Pero bueno, intentaré seguir leyendo los libros anteriores y lo dicho, os recomiendo que le echéis un vistazo a este autor. Y el último de esta tanda, que he ampliado las tandas a 5 porque si no, no acabamos en todo el año de hacer el resumen de lecturas, es Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, Te di ojos y miraste las tinieblas en castellano, de Irene Solà. Este está editado por Anagrama en 2023. Irene Solà es la autora de Canto yo y la montaña baila, Canto yo y la montaña baila en castellano, que fue un boom. Todo el mundo hablaba de eso. Bueno, dieron muchísimo la matraca y yo creo que este es, bueno, iba a decir, a mí me ha gustado mucho más, pero realmente, sinceramente, creo que es mucho mejor libro que el anterior. Pero, por lo que sea, no hay tanta publi al respecto. Tengo una teoría conspiranoica al respecto, que es básicamente que es una historia de mujeres fuertes, centrada en mujeres y que los hombres tienen un papel hipersecundario. Y eso, por lo que sea, pues bueno, fin de la teoría conspiranoica. La otra es que, bueno, el mundo editorial va así, ¿no? Es un poco picaflor. Ahora está de moda bueno, lo he dicho antes con Otesa, no voy a repetir el apellido, es que no me acuerdo. Monsfeg, bueno. Eso, va picando de aquí y de allá y en realidad le importa poco los autores y los lectores, solo le importa la guita. Pero dicho esto, ya, perdón, se me ha ido un poco de el hilo. Un libro, Te di ojos y miraste las tinieblas, impresionante. O sea, me ha parecido una maravilla de libro. Es una saga familiar. Nos cuenta la historia, pues eso, de varias mujeres de la misma familia. De una estructura complicada, eso sí lo voy a reconocer, porque hay saltos temporales, las narradoras no están identificadas, entonces hay muchas mujeres y tienes que ir, es como un puzzle que tienes que ir encajando las piezas. Luego la prosa tampoco es extremadamente sencilla, es, digamos, una prosa poética, que esto ya lo tenía ella en Canto yo y la montaña baila, si lo habéis leído. Es verdad que yo entonces cometí, voy a decir, el error de leerlo en castellano y quizá ahí me perdí parte de la esencia de esta autora. Y este sí lo he leído en catalán. Entonces, si habláis, o sea, si podéis leer en valenciano o catalán, os lo recomiendo muchísimo que lo leáis en su lengua original, porque es muy bonito de leer. O sea, es bonito de leer. Y bueno, como digo, la historia es una saga familiar a través de las mujeres que están marcadas por una maldición, por algo que sucedió hace años. Y bueno, pues nos cuenta la historia de esa familia, cómo va sobrellevando esa maldición generación tras generación,
en un entorno rural completamente inhóspito. Aquí repetimos un poco el entorno, que es el de la propia autora. Y en unos años marcados por la Guerra Civil Española, la posguerra, en unos años políticos muy complicados, y todo eso mezclado con ese cierto realismo mágico, en fin, una novela muy, muy, muy interesante que me ha recordado bastante a Carcoma, de la que ya os hablé en un vídeo que os voy a dejar por aquí, y que si esta lo hubiera leído antes, la hubiera metido en ese mismo vídeo, porque en ese vídeo os hablaba de propuestas de mujeres, de libros escritos por mujeres que hablan del terror de muchas mujeres, ¿no? Y este encajaría perfectamente en esa clasificación, en ese vídeo que hice hace unos meses y que os voy a dejar por aquí por si os interesa. Así que nada, este libro súper recomendable, El vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, de Irene Solà, si podéis leerlo en catalán, y si no, te di ojos y miraste las tinieblas. Bueno, y hasta aquí este nuevo resumen de lecturas. Ya voy por el mes de abril, creo, abril-mayo. Lo que sí que estoy pensando es que como estoy terminando libros y me entran ganas de hablar por aquí y tal, igual a partir de ahora los wrap-ups los voy a ir mezclando. O sea, voy a ir más recientes, más antiguos, más recientes, algo así. Porque como total tampoco es relevante cuándo me lo leí o cuándo me lo acabé de leer cada uno de los libros. Así que creo que os da un poco igual a vosotros y a mí también. Así que quizá lo vaya haciendo así, pero bueno, ya os iré contando en futuros vídeos. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os podéis suscribir, os podéis darle a la campanita para que os avise cuando haya un vídeo nuevo y darle like o darle a dislike. A mí eso sabéis que me trae sin cuidado. Sí que me gustaría que me dierais un comentario, que me comentéis si habéis leído alguno de los libros, si los queréis leer, qué habéis leído últimamente y poder conversar de libros y de literatura, que es lo que más nos gusta. Muchas gracias, os quiero.